Bien, ustedes saben en qué consiste, voy a ir explicando bastante detalladamente y lo más claro posible en qué consiste lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos hablando de esta construcción del sitio de resguardo y mirador Piedra Colgada. Es decir, tiene como esa doble función, doble como rol. Jorge, perdón, ¿me permites como comentarles brevemente cómo nace la iniciativa para que la Sí, gente lo por conozca? supuesto. Bueno, recién ingresé igual, presentarme a la gente que hay, yo también lo hice recién, soy Carolina Caña, la coordinadora por parte de Servio de este estudio, que como su nombre lo indica es la construcción del sitio de resguardo Mirador Piedra Colgada. Les comento que esta es una iniciativa que nace a través del Ministerio y de la Seremi Minbu, que producto de los aluviones ocurridos en la región desde el año 2015 al 2017 y el del 2017, a través de su unidad de gestión de riesgo del desastre, nacen estas iniciativas, como les comentaba, que son diseñar sitios de resguardo para la población en caso de alguna catástrofe en general. Nosotros vivimos los aluviones en esos 2 años, entonces se creó un programa piloto que partió en Alto del Carmen diseñando estos sitios de resguardo y ahora la iniciativa partió hacia Copiapó. Entonces este es el primero aquí en Copiapó, que también se quiere replicar en otras ciudades de la región. Y esta iniciativa, como les comentaba, pretende, también como lo indicaba Jorge, crear tanto un sitio que sirva para que la gente se albergue durante una catástrofe en un periodo determinado de tiempo, pero que también sirva el resto del año como un espacio público para que pueda ser utilizado en diversos ámbitos para toda la ciudadanía. Bueno, nosotros licitamos este proyecto y la consultora Pan Estudio, que está a cargo del diseño, es la encargada de darle vida a este proyecto y diseñarlo sobre todo en conjunto con la gente. Por eso que es súper importante que en los talleres después de participación asista y ustedes como los futuros usuarios de este proyecto puedan informarles al resto de su comunidad que participen, porque es bien importante tener, sobre todo para nosotros, la opinión de ustedes, porque van a ser los primeros que van a estar ahí y es para su comunidad y para todos sus alrededores. Eso por mi parte, saludarlos y bueno, de parte del equipo de nosotros que está presente Cristóbal Álvarez también, que es nuestro encargado de participaciones de la contraparte técnica. Súper. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida, me presento, mi nombre es Cristóbal Álvarez, soy la contraparte de las participaciones ciudadanas del Servio Atacama, y en conjunto con Carolina, la idea es, y juntamente con Pan Estudios, es poder relevar este estudio y este diseño del sitio de resguardo Mirador Piedra Colgada. Así que les doy la bienvenida y espero que podamos trabajar en conjunto súper bien durante este tiempo. Bien, voy a empezar con la presentación. También, bueno, lo dije al comienzo, pero agradecerle sobre todo por el día en que estamos, de partido, y siempre a algunos les gusta más, a algunos menos, pero darle las gracias por estar acá. Uno siempre dice, muchos estos proyectos que son tan importantes, que es tan importante que participe la gente, y nos ha tocado de todo. Nosotros nos especializamos harto en este tipo de proyectos y a veces tenemos talleres en algunos proyectos donde llegan más de 100 personas, pero es bien común que participaciones de 15, 20 personas para este tipo de proyectos sea como la media. Y no es un reclamo, digamos, pero es difícil. La gente está súper ocupada, entonces en ese sentido, muchas gracias por estar acá y corran la voz después de lo que vayamos a presentar hoy día para que en la siguiente fecha, que va a ser muy próxima, o sea, estamos pensando que de repente la próxima semana podríamos juntarnos a conversar y hacer el taller propiamente tal, el trabajo, que es la segunda parte que aparece acá en este listado. O sea, estamos dando la bienvenida,
el segundo punto consiste en presentarnos a nosotros, quiénes somos, ver en qué consiste la consultoría, el encargo que nos piden, digamos, cuál es el cronograma, qué plazos tiene, como de qué se trata. Este es el primer taller que estamos haciendo, entonces ese es uno de los principales objetivos. Después, ¿cuál es el encargo? ¿Qué se nos pide hacer en el lugar? Y después presentar algunos antecedentes que nosotros hemos recolectado y las primeras ideas sobre el proyecto, en este segundo punto. Y después teníamos el desarrollo del taller participativo, donde yo igual les explicaría la metodología, en qué consiste, en qué queríamos hacer, pero el taller lo dejaríamos para una próxima instancia, también en honor al tiempo y a que llegue más gente. Nosotros, este es un poco, en gran medida el tipo de proyecto que hacemos. Yo soy Jorge Heitman, soy arquitecto de acá de Santiago, estudié en Santiago, nací en Punta Arenas, en el otro extremo de Chile, y hoy día están presentes también Marilisa Maffei, que es arquitecto que está a cargo de este proyecto también, Constanza Sandoval, que está permanentemente trabajando en este proyecto, Karin Beckler, que es antropóloga, nos ayuda mucho en el contacto con ustedes, y está Patricia también, que nos ha ayudado en todo el proceso de participación ciudadana. Estos gráficos de abajo, básicamente lo que muestran es que este tipo de proyectos es lo que nosotros hacemos. O sea, somos una de las oficinas que yo diría, sin darse las de no sé qué, pero tenemos harta experiencia en este tipo de proyectos. Tenemos una gran cantidad de superficie como metros cuadrados diseñados en parques, en diseño público, en diseño urbano, y un poco por eso estamos acá, porque este proyecto es una licitación pública en la cual nosotros competimos con otras oficinas y la cual nos adjudicaron en parte por experiencia, en parte por una propuesta técnica que hicimos y también por una oferta económica. No es que a nosotros nos asignen este trabajo ni por simpático ni por bonito, sino por la experiencia que tenemos. Hay algo importante que a mí siempre me gusta decir. Nosotros hay como 3 ejes o 3 ideas principales que guían nuestros proyectos. Por un lado son proyectos ejecutivos. ¿En qué sentido? Lo que hacemos nosotros, si bien está la Karin que es antropóloga y nosotros somos arquitectos, los proyectos tienen todas las especialidades y la ingeniería contratadas. Es decir, estos son proyectos que van a quedar, después de que pasemos y nosotros terminemos este proceso con ustedes, están listos para construirse. Viene un proceso administrativo donde se tiene que licitar, pero son proyectos que no quedan solamente en ideas, sino que quedan todas las ingenierías listas para llegar y construirse. Son proyectos que se vinculan localmente en estos procesos de participación ciudadana. O sea que nos interesa que las participaciones ciudadanas no son por cumplir, sino que son para que realmente el proyecto responda a las necesidades que los vecinos y las comunidades en general tienen. Y realizar proyectos que sean socialmente o socioeconómicamente viables, porque son proyectos que tienen que ir al Ministerio de Desarrollo Social, se le tienen que asignar los recursos, y en ese sentido que es una metodología que uno evalúa, pero que sean viables, que sean buenos para la comunidad y que sean socialmente viables. Algunos proyectos que hemos hecho, este es un plan maestro que hicimos en San Pedro de la Paz, esta es la laguna de San Pedro de la Paz, fue un plan maestro de 325 hectáreas y una parte que era como 54 hectáreas que desarrollamos a nivel de proyecto ejecutivo, con algunas imágenes que hicimos durante el proyecto, imágenes más atractivas como para que se pudiese entender claramente en qué consistía. Tenía unos juegos de agua, una serie de cosas. Esto lo hacíamos durante el proceso de participación ciudadana, durante el desarrollo del proyecto, y este proyecto se construyó, yo creo, si no me equivoco, lo desarrollamos en 2016, comienzo del 2017, se licita el 2017 y esto el 2018 y probablemente 2019 se terminó de construir. Un contexto muy distinto al que estamos hablando ahora. Un sector en el humedal Los Batros, donde tratábamos de, con estas pasarelas, intervenir el humedal de forma muy respetuosos con el medio ambiente, de la forma más liviana posible,
algunas zonas de descanso, pérgolas, zonas de juego, ahí se ven los juegos de agua, y estas pasarelas que iban comunicando con la parte del humedal. Otro ejemplo, más familiar para ustedes, con este mismo Servio como mandante que seguimos desarrollando, pero un proyecto que está bastante avanzado, que es Quebrada Cabritos en Chañaral. Una quebrada que con los aluviones del 2015-2016 fue Quebrada Cabritos, arrasó, digamos, con material, arrastró y hubo inundaciones. Ustedes lo conocen mejor que yo, digamos, tuvieron la misma experiencia en Copiapó. Se vincula mucho a esta idea de las zonas de resguardo de las que estamos hablando, y ahí el encargo es, en una quebrada, trabajar con las ingenierías y un diseño para un proyecto que por un lado es un parque de mitigación, es decir, que la próxima inundación no cause los mismos daños, pero a la vez sea un espacio agradable para estar, un lugar de juego para niños, cuando no hay inundaciones. O sea, estos espacios que uno le, como un parque inundable, por decirlo así. Un lugar que, claro, cada 10 años, 20 años se inundará, pero que habitualmente funciona como un espacio público. Y ahí estamos trabajando en este proyecto en una etapa bastante avanzada. Espero poder cerrarla, que la podamos cerrar prontamente. Otro caso que se vincula un poquito más cercanamente, para Servio de Coquimbo, el proyecto de Cerro Grande en La Serena. Digo que se vincula un poco por la geografía y la topografía principalmente, en un cerro, un parque que era bastante amplio y tenía una zona más próxima al acceso, donde hubo más programa, más uso, un recorrido medioambiental, que es este circuito. Este era el inicio del parque y de ahí partíamos un parque de 88 hectáreas para arriba. Esta zona aproximadamente 4 hectáreas cerca del acceso, donde hay zonas recreativas, como zonas deportivas, plazas para estar, pero también está una zona administrativa con un edificio, no voy a entrar en detalles, por supuesto, pero mostrando el acceso al parque como algo importante, donde se marca que uno está llegando a este acceso, y atrásito se ve ahí el cerro y esa topografía que empieza a subir. Solamente para mostrarles qué tipo de proyecto hemos desarrollado, de dónde viene un poco la experiencia que tenemos nosotros. En este caso, el encargo es esta construcción del sitio de resguardo Mirador. Es decir, primero tiene un objetivo de resguardar, pero a la vez conocemos ya la importancia del lugar y conocemos esta condición de mirador que tiene. Entonces, por un lado, que sea un sitio de resguardo para esas situaciones excepcionales, similar a lo que comentaba de Cabrito, de la quebrada Cabrito, pero que normalmente pueda servir como un lugar turístico, un lugar de paseo, un lugar donde uno va y mira, un lugar para hacer deporte, un lugar para lo que a ustedes se les vaya ocurriendo. Eso es parte de la discusión que queremos promover en esta reunión. ¿Dónde se ubica? Acá está Piedra Colgada. Ahí el punto negro, ese es Piedra Colgada. Hay una definición de un primer polígono de intervención, que es ese que aparece en rojo, que es básicamente el cerrito donde está la Piedra Colgada, y donde está el sitio de resguardo, que corresponde más o menos a 11 hectáreas. Acá está la entrada, está en la ruta 5, hacia allá está Copiapó, allá está la continuación de la ruta 5, y nosotros en el fondo, por aquí más o menos, está el acceso que hoy día no sube al cerro, perdón, llega a esto, entra un poquito en estos terrenos, el acceso desde la ruta 5. Hablando un poquito del cronograma de la consultoría, nosotros, el trabajo que tenemos en la consultoría tiene 5 etapas. Nosotros estamos en la segunda. En una primera etapa, que fue una etapa bastante corta, hicimos trabajos como se hizo un trabajo, fue un arqueólogo al terreno para ver restos arqueológicos que pudiesen existir. Nosotros estudiamos otros antecedentes de Piedra Colgada, de su importancia histórica, de su importancia urbana,
esa en esta etapa previa que se hizo, y cada vez mientras vayamos avanzando, ahora estamos en un anteproyecto, a medida que vayamos avanzando, el proyecto va pasando a una definición mayor. Y acá ya en la etapa 4, ya empezamos a desarrollar las ingenierías, y es mucho más difícil modificar aspectos del proyecto que hoy día son más fáciles de modificar. Por lo tanto, estos talleres en esta etapa son muy relevantes. Entonces, acá iniciamos la consultoría en términos de participación ciudadana, nos pusimos de acuerdo, hicimos este ajuste con la contraparte, con Serviu, de cómo íbamos a hacer el enfoque de este tipo de talleres, cómo realizar este tipo de talleres en esta condición de pandemia que tenemos hoy día. Entonces, ahí es donde decidimos ya la fecha aproximada para el primer taller, este primer taller remoto, que es hoy día, y vamos a hacer una segunda patita, que les vamos a avisar en su minuto cuando la vamos a hacer. Luego, vamos a hacer un segundo taller, que ya es para las opiniones que salgan de esta primera instancia, de hoy día y la próxima reunión. Nosotros nos vamos a reunir y les vamos a decir, mira, estas son las cosas que ustedes opinaron, nos dieron ideas en este ámbito, y les vamos a traer un proyecto o un anteproyecto más avanzado, en el cual ustedes van a dar su opinión nuevamente. Van a decir, mira, en esto está bien, en esto no tan bien, mejor en esto, sigamos avanzando por este lado. Y después, ese es un segundo taller donde vamos a tener más modificaciones de proyecto, pero después seguimos avanzando con esos criterios que ustedes nos dan para mostrar en un tercer taller una instancia final de cómo quedó definitivamente el proyecto, con imágenes, ojalá videos, y que dejar mucho más claro a la propuesta que estamos llegando. Hoy día, en esta instancia, nosotros hicimos, primero, esta es como de esta etapa, hicimos esta difusión y entrega de material habilitante. Hoy día íbamos a trabajar en este taller. Vamos a agregar en el fondo, en este punto, voy a rayar un poquito acá vamos a tener que meter esta segunda patita del primer taller, que va a ser el trabajo en grupos propiamente tal, para abrir después una consulta online, que es complementaria a este taller, donde van a seguir dando opiniones y como cosas más específicas, y después devolverle, hacer una devolución de los resultados, decirle, mira, de todas estas opiniones, y entregarles más material, mandarle por WhatsApp resultados de la consulta, para también nosotros ir vinculándola con el proyecto. La idea es esa, la idea es cómo el proceso de participación ciudadana se vincula con el proyecto en forma real, y no es simplemente un saludo a la bandera. ¿En qué cosa hemos visto nosotros? Algunos antecedentes e ideas de proyecto. Ustedes lo conocen mejor que nosotros. Piedra Colgada está en este punto. Tiene una condición particular y espectacular, digamos. Está justo en este punto como de inflexión del río Copiapó, que la ruta 5 también, justo da esa curva en ese sector. Y eso es por una situación geográfica muy particular. Esto que llamamos nosotros es como esta bisagra en el río Copiapó, que le da un dominio del valle muy especial, que le da una ubicación muy especial. Históricamente eso la ha condicionado, no es solamente por la piedra. Nosotros sabemos, hay antecedentes históricos, que la Piedra Colgada, hasta para las culturas precolombinas, es un punto notable dentro del valle. Entonces, tiene esa primera condición territorial que es sumamente importante. Viendo un poquito más de cerca esta relación como geográfica con el valle, importante lo que comentaba anteriormente Cristóbal y Carolina, que hay una zona que es de inundación. O sea, que efectivamente este lugar, ese primer objetivo que tiene, es que sea un sitio de resguardo para una inundación donde pueda quedar gente anegada. Este lugar va a recibir gente que está en situación que no puede ocupar su casa, que tiene esa condición cercana al río, pero es el lugar cercano más alto que existe, digamos. O sea, el más cercano con cierta altura que lo mantiene protegido de las posibles inundaciones. Y tiene esta condición que llamamos nosotros como esta atalaya o mirador natural al valle. No solamente con esa visual, sino
hacia ambos sentidos tiene un dominio del valle que es espectacular, digamos. Entonces es este refugio natural y esta altura segura, pero a la vez tiene esta condición de mirador que ve al horizonte, ve el valle, que es muy espectacular y al cual se puede sacar mucha ventaja o poner muy en valor. Por otro lado, lo que estamos hablando es que no solamente es ese lugar seguro, sino también tiene, en esa condición de atalaya y de mirador, se propone aprovechar esta visual para darle un segundo uso, o este uso más regular, que es un lugar de paseo y turístico, como mencionaba anteriormente, aprovechando esas condiciones como geográficas y territoriales que tiene. Esta de acá, la piedra colgada, con esas condiciones, la visión del valle que existe nuevamente. La relación no solamente del cerro hacia abajo, a la carretera, sino de la carretera hacia el cerro. O sea que la piedra colgada es un hito, es una referencia. Hay gente que pasa como turistas que paran y que esa parada puede ser mucho más relevante y mucho más importante. No solamente para turistas, para los vecinos que viven en las cercanías principalmente. Entonces, esta condición natural que comentaba, la vista del valle hacia ambos lados, digamos, con esa condición topográfica, pero a la vez que tenga esta posibilidad de un espacio público que sea funcional, que sea contemporáneo dentro de esta como tradición o historia que tiene el lugar, que efectivamente el proyecto que se proponga sea adecuado a esa tradición, pero una interpretación contemporánea de este espacio público. Algunas imágenes empezamos a ver, van intercaladas en el proyecto. ¿Cómo puede ser una llegada este proyecto, que es un proyecto que se hace en distintas formas de subir, pero tiene algunos lugares, voy a ir explicando esto cada vez más durante el proyecto, tiene algunos lugares que son cubiertos, que son una referencia, que no solamente está la piedra colgada, sino hay ciertos miradores, ciertos paradores que desde afuera o desde la llegada de la carretera ya nos empieza a llamar la atención como, miren, algo está pasando ahí y nos está invitando a entrar y recorrer este lugar. ¿Cómo se va desplegando esto? Primero, algo que mencioné muy a la pasada, digamos, pero entender la historia, entender la localidad, nosotros hemos estado en el lugar, hemos hecho distintos proyectos en la zona, conocemos el sector, digamos, conocemos la forma de aproximarse al lugar, digamos, cierta tradición en términos constructivos, en términos incluso de forma, cómo pueden ocuparse esos elementos de forma de interpretar esa identidad local y que sean sostenibles también, o sustentables con el medio ambiente, es decir, ocupar materiales que sean apropiados de la zona, no tener que transportar materiales de no sé dónde, que produzcan, no sé, una huella de carbono gigante, sino que sean adecuados al lugar en ese sentido. Entonces, tenemos cierta visión, un cerro que es bastante árido, que tiene esta imagen como de roca muy clara, entonces hay que ser medido en ese sentido, en qué tipo de intervención paisajística también se va a hacer. Lo que veíamos anteriormente, este lenguaje, esta idea constructiva, esta forma de trabajar el material, ocuparlo y utilizar ese lenguaje, utilizar esa forma constructiva para elementos como muros de contención, miradores, pero a la vez tienen que cumplir con condiciones de protección para que los niños no se vayan a caer, las zonas que tengan accesibilidad universal, que tengan barandas para poder apoyarse, para poder protegerse, y estas zonas de paisajismo, que también nosotros, bueno, en la oficina hay distintas personas bastante especialistas en el tema, entonces, ¿qué tipo de paisajismo podemos proponer en esta zona de forma que sea sustentable, de no hacer un bosque valdiviano, digamos, sino algo que sea, en términos paisajísticos, adecuado al terreno? Parte de esa identidad también tiene que ver con una condición climática
que vemos en el sector, alguna que tiene relación con la Camanchaca de Copiapó, básicamente. O sea, estas son imágenes de eventos como de Camanchaca regulares dentro de Copiapó, y Chile es bastante precursor en este sentido en Cerro Grande. De hecho, ocupamos algunas estructuras, pero poder sacar provecho de eso, cosa de que las áreas verdes no todas tengan que regarse artificialmente a través como de estanques, sino ocupar estas estructuras y que estas mismas estructuras nos ayuden a acumular agua, dirigir agua a ciertos jardines de forma que sean más sustentables y más amables con el medio ambiente en ese sentido. Entonces, por ejemplo, estas estructuras, la Camanchaca, la estructura básica o el material básico son estas mallas Rachel que puedan ir absorbiendo y recogiendo la Camanchaca, que la puedan ir concentrando y después llevando a ciertos sectores que a la vez esta estructura es un sombreadero y una atrapaniebla que va llevando a ciertos jardines, y un jardín que no es necesario regarlo, dependiendo de las dimensiones que tenga la atrapaniebla, pero puede, en el fondo, a través de solamente de la niebla, mantenerse ciertos jardines que obviamente hay un criterio en paisajismo de especies que no requieran, no tengan una gran demanda hídrica, que no se requiera regar demasiado. Entonces, entrando un poco ya al plano, a la planta, a explicar un poco cómo se organiza el proyecto en términos de uso. Este plano está un poco girado. Acá a mano derecha tenemos la ruta norte, la ruta 5 norte. Este es el acceso que existe hoy día al terreno. Hoy día no sube al cerro por ahí, pero nosotros estamos planteando primero distintas formas de subir, ¿ya? Nosotros obviamente tenemos un lugar de resguardo, un lugar seguro en distintas terrazas naturales que existen hoy día, que voy a ir explicando, pero proponemos primero distintas formas de subir a esas terrazas. Una primera, que es esta letra A, es un sendero que llamamos deportivo recreativo con una pendiente suave, ¿ya? Es un sendero que es más largo, que es más pausado, tiene más curvas que los otros caminos de subida, pero es un paseo o un recorrido deportivo que tiene menos pendiente y no tiene escaleras. El B es un sendero peatonal, pero que sí tiene sectores, es más corto, pero por lo mismo tiene escaleras entre medio. Entonces, tiene cierta dificultad mayor, pero es más rápido de subir. Y en la letra C es un camino vehicular, es decir, uno puede subir habitualmente, es decir, va a un paseo, sube por este camino gris oscuro y llega al sector de la terraza principal que estamos proponiendo en vehículo. El número 1 es la explanada y el sitio de resguardo, que dentro de las reglas de juego que nos pidieron a nosotros, mira, es una terraza que tiene que tener por lo menos 2.500 personas, porque tiene 2.500 metros cuadrados, tiene que recibir a tantas personas. O sea, en el caso de una emergencia, sabemos que esta terraza puede recibir a un número importante de personas que puedan estar en una situación damnificada. Después, hay el número 2, es un pequeño edificio. El edificio está bastante enterrado, camuflado, pero en el fondo hay algunos servicios que son de carácter permanente. Duchas, en el fondo, pensar que en el caso de inundaciones podrían haber personas que puedan estar varios días acá. Entonces, hay baños, hay duchas que puedan servir para esas situaciones de emergencia, pero también de forma regular, de forma más habitual. Si alguien va de paseo, puede no ocupar la ducha, digamos, porque eso tiene que ver con cómo va a funcionar el sitio después, pero sí puede ocupar esos baños como baños públicos. Después, el tercer punto son en los distintos paseos, en los distintos caminos, tanto este, que tiene más pendiente, como este, que es más pausado. El número 3 indica estos lugares que son de detención o de descanso, que tienen sombra, que tienen mobiliario urbano para detenerse, dentro de los mismos recorridos, algunas zonas de detención menores. El número 4, que
una de nuestras joyitas, digamos, que es la piedra colgada propiamente tal, que es poner en valor, que llamamos nosotros la piedra colgada, sin riesgo a acercarnos demasiado, tiene esta como identidad histórica muy importante. Entonces la idea es acercarnos a la piedra, poder mirarla más de cerca, y es un mirador importante en ese sentido también. El número 5, que es el mirador recreativo que llamamos nosotros, que es una segunda terraza donde puede haber juegos de niños, pero está muy vinculado a este sitio de resguardo, a esta terraza principal en la parte más alta. Y el número 6, que está en una segunda terraza más elevada, que es el mirador de la cumbre que llamamos nosotros, que no es la cumbre del cerro, pero es la principal cumbre que está dentro de este terreno. Y donde efectivamente podemos hacer una terraza, porque esto tiene mucha pendiente. Y hay un sector que es la plaza de acceso, aquí en el número 7. Eso en términos generales. Vamos a ir explicando gráficamente un poco, por ejemplo, el mirador de piedra colgada. A esto le llamamos nosotros poner en valor, ocupar elementos propios de la zona, como piedra, en el mismo recorrido o en los mismos miradores. Ustedes deben estar familiarizados, por ejemplo, con el Parque Caucar y estas piedras que se han incluido, que incluso dentro del mismo paseo, que piedras que contienen cobre, entonces tienen ese color verdoso, que hablen de la identidad del lugar nos parece muy importante. Y por supuesto acá la piedra colgada es algo que hay que poner como en un pedestal, como le da mucha identidad histórica, identidad al lugar. Hablando un poquito más de las terrazas y los miradores, que los mencioné recién, estos que están en Burdeos acá, serían estos miradores de descanso que comentaba yo anteriormente, que especialmente en este sendero, que es más largo, cada cierto tramo hay un descanso que puede ser en la sombra, que es cubierto, digamos, y tiene también cierto mobiliario para poder sentarse. El mirador recreativo que les comentaba recién, el mirador de la cumbre, este naranjito de acá. Los miradores de descanso también en el paseo, estos que se ven verdes en este lugar, son miradores más pequeños, como el mirador de la piedra colgada que veíamos recién, que son más acotados. La explanada y el sitio de resguardo, que es el área más grande que tenemos como explanada, porque tiene que recibir mucha gente en las eventualidades de un desastre natural. Y como se puede llegar en auto a esta explanada, alguien que tuviese problemas, por ejemplo, para caminar, como problemas de como situación de discapacidad, igual hay un camino accesible que es este que comunica la terraza, la explanada principal, con el mirador de la cumbre, cosa que sea accesible hasta para alguien que esté en silla de ruedas, digamos. Ese es un poco el espíritu. Vemos un corte del cerro, estas son las distintas alturas donde se ve la explanada principal, el mirador de la cumbre, acá está el mirador de piedra colgada, y se ven algunos de estos miradores de descanso con esas cubiertas. Esta es la cubierta como atrapanieblas que yo les mostraba adelante también, un paisajismo muy medido y muy acotado. La cosa no es como reforestar todo el cerro, sino ser bastante sustentable en ese sentido, pero aprovechar esas vistas que tenemos con esta gran pendiente que tiene el cerro, especialmente hacia la Ruta 5 Norte. Vemos acá un detalle de la explanada que recibiría a las personas que pudiesen estar en una situación como damnificados, digamos. Acá lo que les mostraba yo. Cuando esto sea cuando estemos en una situación de emergencia, se ocupan todos estos baños y duchas, pero cuando no, eso está parcialmente habilitado, digamos, ¿no? Con algunos baños nomás. Pero hay una oficina administrativa, en el fondo nosotros tenemos que pensarlo para la emergencia, para que esto funcione para la emergencia. Así está, esa es la solicitud y así está pensado. Entonces tenemos esta explanada, más los servicios que este sector de acá, el número 2, que vemos que tiene ahí ese ángulo, es este mismo de acá. Ahí se organiza. Y eso, si estamos en la explanada, esa es un poco la mirada que tiene. O sea, el edificio es un edificio muy bajo, allá atrás se ve como la cumbre ya del cerro,
se ve el mirador de la cumbre que yo les comentaba, hasta ahí llega nuestro proyecto, y acá estamos como en el sector de la trapa niebla que mostrábamos en una imagen anterior, pero la idea es que estos edificios y este servicio es lo más como, junto con ocupar materiales del lugar, es un edificio que no aparece mucho. De hecho, desde arriba uno puede llegar al techo y es un techo pisable y un techo verde, por decirlo así. Y en el fondo, por esas puertas que están muy disimuladas es donde se entra a los baños y a las duchas. Y esto eventualmente en una zona, en una situación de emergencia, bueno, se puede instalar la Cruz Roja, se instalan containers, se instalan carpas que puedan darle cobijo a las distintas personas. Esa es un poco la idea, que tiene esa doble función. O sea, una que puede ser más turística, más recreativa, deportiva, y otra que va a ser más de emergencia, con mucha gente reunida y dar cobijo a toda esa gente. Hablando de las circulaciones, los expliqué un poco, voy a detallar un poquito más. El camino vehicular, siempre la idea es un camino vehicular con las pendientes apropiadas. Tiene bastante pendiente, pero no supera nunca los 15 grados de pendiente o el 15% de pendiente, que es lo necesario para este tipo de caminos, pero en general promedia los 12 grados, pero es un camino, es un sector con mucha pendiente, entonces tiene que dar esas curvas para alcanzar a subir a la parte más alta. Y ahí vemos un poco cómo es ese camino. O sea, caben 2 autos, pero eventualmente no tiene una circulación muy intensa. Entonces, gente eventualmente, algunas personas podrían incluso caminar por esa circulación, por el tipo de pavimento que tiene. Siempre resguardando, esto va a tener un movimiento de tierra. Si vemos ahí, está el terreno natural, pero siempre acompañando este vehículo con muros de piedra, o sea, esta circulación con muros de piedra, pero también eso se ocupa en los senderos peatonales, que tienen un ancho menor, y en algunos sectores, esos senderos peatonales, donde hay menos pendiente, no es necesario incluir los muros, pero en otros casos donde la pendiente es mayor, efectivamente hay un muro que puede servir como mobiliario urbano, a veces el muro va a tener la altura de un asiento, siempre estos muros de piedra, esa es la idea, y otras veces el muro por la propia pendiente, en los sectores donde la pendiente es mucha, hay que contener el cerro para que no se caiga, y en el fondo van a aparecer sectores con muros de piedra más o menos importantes. Y el tercer sendero que ya les comentaba anteriormente, acá, perdón, las terrazas superiores, acá vemos algunos cortes en esos sectores. Ahí vemos la cubierta, este atrapaniebla de la parte superior. Vemos algunos caminos, algunas terrazas, cómo es la relación con la pendiente también. Y el camino, este sendero, con estos puntos, algunos puntos ensanchamientos, como puntos de tensión, como les mostraba anteriormente. La idea un poco, si ya lo han visto un poco en las imágenes, esto va bien de la mano de esa primera imagen que yo les mostraba, como de la carretera, cómo aparece el proyecto. El proyecto no es una gran intervención, no tiene grandes edificios, son senderos, lugares con árboles, lugares de sombra que van insinuando por dónde se recorre y principalmente privilegiando estos lugares de vista y, por supuesto, dando acceso a esta zona de resguardo principal en la parte superior. Un corte en el otro sentido, mostrando un poco lo mismo que mostrábamos en el corte anterior, la explanada en la parte superior, esta explanada que mira a ambos lados, o sea, tiene una vista privilegiada al horizonte, en esa primera foto que mostrábamos, pero tiene un dominio del valle importante, imagínense, o sea, tanto como habitualmente como zona turística, pero también para situaciones de emergencia, alguien está en esa zona y ve qué ha pasado, digamos. O sea, tiene un dominio del valle y de la zona inundada importante. Y acá vemos los senderos también en el recorrido, el camino vehicular, en estas como intervenciones en el cerro. Ya estamos aproximándonos al final de esta parte de la presentación.
muy importante en términos de paisaje, no solamente entender los aspectos como climáticos, de suelo, la vegetación que se da ahí. Tenemos algunas especies, algunos árboles en la entrada, pero también hay cactáceas, hay especies de suculentas que son bien valiosas y hoy día no están, pasan un poco desapercibidas. Como anécdota, me acuerdo en Cerro Grande, que tenía un problema importante de erosión, este proyecto que les mostraba en La Serena. También los paisajistas nos indicaban, mira, a veces uno se encuentra con un cactus que florece una vez cada 5 años y especies que pueden tener 80 años de antigüedad y están ahí y pasan desapercibidas, y la idea es poder sacar partido a eso, poder ponerlo en valor y que sea un tema importante dentro del proyecto. Y como un detalle, que no es menor, pero algo de lo que estamos analizando, existe esta lagartijita que aparece acá, es la lagartija del Velozois, se llama, que es propia de este hábitat, del hábitat de piedra colgada. Y la idea es también recrear ese hábitat y no interrumpirlo para que este tipo de fauna también se pueda dar. O sea, que no, o sea, que un proyecto de este tipo no elimine ni saque a esta fauna que se da en el lugar del sector. En términos de paisaje, coincidente con lo que mostrábamos antes, fondo, cada uno de estos lugares, como la Plaza de la Cumbre, hay 4 tipologías: la Plaza de la Cumbre, las plazas de descanso, los bordes de los senderos y las quebradas naturales, que cuando llueve un poco cae un poquito más de agua. Entonces, en términos generales, las plazas de las cumbres, poder poner árboles y arbustos y cactáceas en esos sectores que van a ser, esos son los sectores que son más ornamentales también, ¿eh? donde hay más flores, más color. Después en las plazas de descanso, también árboles con cactus y algunas especies arbustivas, un poco menos color que en las especies con colores que en las plazas de las cumbres. Y los senderos, acompañarlos con arbustos y algunas especies rastreras, se veían las imágenes también anteriormente, y las quebradas principalmente aprovechar matorrales para recrear este hábitat de la lagartija que les mencionaba anteriormente, ¿ya? Como en estas zonas que están acá celestes. Algunas de las especies que estamos pensando: espinos, chañares, algarrobos, pimientos. Es importante, hoy día no se dan árboles en el sector. Nosotros entendemos, de todas formas, aunque uno proponga especies de bajo consumo y hacer un proyecto lo más sustentable y que ocupe poca agua, igual para que los primeros años estas especies agarren y se aclimaten, de todas maneras, por lo menos los 2 primeros años hay que regarlos. Entonces, va a haber un sistema de riego que puede ser desde lo más artesanal, como un camión aljibe que llena unos estanques, desde donde se riega. Eso es parte del estudio técnico que estamos haciendo todavía. Pero, en el fondo, para que se den estas especies, igual nosotros calculamos el tipo de riego que van a requerir para que efectivamente florezca un poco más de lo que hoy día se genera. En términos de arbusto, alcaparra del norte, coronilla del fraile, margarita del campo, chamisa blanca, carbonillo, romerillo, que son especies que se dan no específicamente en este sector, pero sí en lugares muy próximos, y algunas especies cactáceas como algunas que ustedes conocerán, y estas rastreras o cubresuelos como la hierba del salitre, tiquitiqui. Hay distintas especies, son una primera aproximación para que se hagan una idea de estas imágenes que mostramos, como cuál es el tipo de paisajismo que uno se va a encontrar. O sea, es un poco ese el espíritu. Entonces, esa es un poco una vista general ya, desde el acceso a la Ruta 5 Norte, estos miradores, esta zona con paisajismo, como entre los senderos y acompañando los senderos, es la zona que se restaura medioambientalmente en mayor medida. Estas zonas de miradores, acompañadas algunas por árboles, como dando estos puntos, y la zona de resguardo con este como edificio de servicios que comentábamos anteriormente. Creo que con eso estoy, con esta imagen general.